Hola, buenas tardes. Nos va a estar apoyando en las prácticas de laboratorio el doctor Víctor Barrera. Tenemos aquí un osciloscopio, entonces si gusta, profesora, apoyarnos. Claro que sí. Hola, buenas tardes. El objetivo de estas prácticas tiene que ver con mostrar de manera práctica algunos aspectos que tienen en la materia de oscilaciones y óptica. En esta primera parte de videos vamos a ver algunas cuestiones de las oscilaciones empleando este instrumento que se conoce como osciloscopio. Entonces, en esta primera parte quisiera mostrar brevemente qué es un osciloscopio y los controles que lo componen. En primer lugar, podemos observar que hay una pantalla en donde observamos oscilaciones. Entonces, el eje horizontal de esta pantalla representa el tiempo y el eje vertical representa la amplitud de la oscilación que estamos viendo. En particular, este equipo tiene dos canales que pueden ver aquí como X y como Y. Es decir, podemos ver simultáneamente dos oscilaciones. Ahora, todos los osciloscopios en general tienen una serie de controles en común. El primer control es el control de posición vertical, que me permite mover una señal de forma vertical, como lo pueden ver aquí con esta señal que la estamos haciendo. Y tenemos otro control que es la posición horizontal, que me permite desplazar de forma horizontal una señal de tal forma que se encuadre de la manera que me permita realizar alguna medición. Podemos ver que tiene una serie de divisiones verticales y horizontales. Entonces, las divisiones horizontales representan intervalos de tiempo. En este caso, el intervalo de tiempo lo podemos alterar o cambiar a partir de esta escala, que pueden ver esta perilla, y pueden ver aquí que está cambiando la escala que queremos ver. Entonces, el osciloscopio está limitado por algo que le conocemos como el ancho de banda, que pueden ver aquí que dice 200 MHz. Esto quiere decir que hasta señales de 200 MHz podemos ver, pero más allá de 200 MHz sería muy difícil ocupar un instrumento como este para hacerlo. Aquí pueden ver algo más que dice un GS mayúscula entre S minúscula. Esto se debe entender como una gigasample o gigamuestra por segundo, es decir, 1.000 millones de muestras por segundo. Entonces, este tipo de instrumento lo que hace es muestrea las señales que se aplican en las entradas, las almacena en memoria, realiza operaciones con ellas y después las presenta en la pantalla como el trazo que estamos viendo. Entonces, en este caso, este instrumento puede realizar hasta 1.000 millones de muestras por segundo, lo que se traduce en un ancho de banda de 200 MHz. Por supuesto que puede haber instrumentos con anchos de banda más amplios y hay instrumentos más económicos con anchos de banda más reducidos, pero en cualquier caso, cualquier osciloscopio que ustedes cuenten puede servir para realizar estas prácticas. En caso de que ustedes no cuenten con un instrumento, pueden descargar una aplicación para su celular o para su computadora y ocupar la tarjeta de audio o en este caso el puerto del micrófono como el puerto de entrada y se puede ocupar tal aplicación para realizar lo mismo. Entonces, por otra parte, en la escala vertical lo que podemos ver es que representa los volts que puedo medir. En este caso pueden ver aquí que dice 500 milivolts. Entonces, es decir, cada división equivale a 500 milivolts. Pero yo lo puedo cambiar a partir de este control que vemos aquí que dice volts por división, el cual me daría una mayor amplitud o rango dinámico de las tensiones que puedo medir. Bien, todo instrumento de medición, además de tener estos puertos de entrada, necesita ocupar
unas puntas adecuadas. Casi todos los instrumentos tienen alguna punta como esta que podemos ver, que esta es una punta calibrada. Tiene este taponcito que lo podemos quitar y me quedaría esta punta para realizar, por ejemplo, mediciones sobre una placa de circuitos o sobre un protoboard, u ocupar esta que es un pequeño ganchito para sujetar alguna parte. Además de esto tiene una pinza caimán que representa el punto a partir del cual vamos a hacer las mediciones, es decir, un punto de referencia que representaría la tierra o el punto de 0 volts. Entonces, si bien hay otras puntas mucho más económicas que solo son caimanes, aquí las puntas sí son importantes para realizar una medición adecuada. Ahora, como todos los instrumentos de medición tienen que ser calibrados y todos los osciloscopios cuentan aquí con un puerto de calibración. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar aquí la punta y pueden ver que automáticamente se dibuja un trazo. Entonces, la mayoría de los osciloscopios tienen este botón de auto. Entonces, cuando lo ejecutamos, el osciloscopio se autocalibra y me pueden ver aquí que se dibuja esta señal cuadrada, que es la señal de calibración que genera el osciloscopio. Y pueden ver aquí que esta señal de calibración es una señal de aproximadamente 3 volts a 1 kHz, como pueden ver aquí con la leyenda. Entonces, ya una vez que tenemos esta señal estabilizada, el osciloscopio puede ser ocupado para realizar mediciones. Entonces, aquí por ejemplo, si yo cambio la amplitud, pueden ver que tengo 1 volt. Esto significa que cada uno de estos cuadritos mide 1 volt. Y si desplazamos esta señal de forma vertical, pueden ver que la señal ocupa 3 cuadritos, lo que significa que estas son los 3 volts que tiene la señal. Por otra parte, en la escala horizontal pueden ver que dice 500 microsegundos. Eso es. Este es el periodo de una señal de 1 kHz. Entonces, si nosotros cambiamos la escala horizontal, pueden ver que se ensancha o que podemos ver con mucho más detalle una parte de la señal. En este caso, tenemos 200 microsegundos por división, es decir que un periodo completo, si lo ajustamos para que coincida con alguna división, incluye 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, y como dijimos, cada cuadrito equivale a 200 microsegundos. Entonces en total tenemos 1000 microsegundos, es decir, 1 milisegundo de tiempo que ocurre en esta parte, que es el periodo, y el inverso de 1 milisegundo es la frecuencia, es decir, es 1 kHz. Entonces podemos ver que el dispositivo está calibrado. Lo mismo podemos hacer con la segunda punta. Aquí, por ejemplo, si yo desconecto y lo conecto ahora a la segunda punta, lo voy a autocalibrar con el botón de auto. Y genera el trazo que estamos viendo. Ahora pueden ver que está señalado el canal 2, que es el que detectó que está conectado al instrumento. Y nuevamente tenemos ya una señal que está bien estabilizada, que está correspondiente a la señal de 3 volts y 1 kHz, que es la señal de calibración. Y nuevamente aquí en la parte vertical, pero en la parte de la escala horizontal podemos hacer el periodo tan grande como lo queramos para observar algún detalle, o tan pequeño que acabe siendo como una especie de continuo. Pero aquí, bueno, están todos los detalles de la señal. Por otra parte, al hacer nuevamente uso del control, podemos disminuir su amplitud vertical hasta que marca que es el límite de operación, o aumentar su operación vertical.
En resumen, el instrumento lo que hace es medir tensiones eléctricas con respecto a la referencia que pongamos en este punto, es decir, al caimán que representa los 0 volts o mi punto de tierra. Y estas señales se traducirían como formas de onda que estaríamos observando aquí. Entonces, algo más, todos los instrumentos cuentan con una impedancia de entrada, es decir, me dice cuál es el valor de este instrumento como si fuera parte del circuito. Y pueden ver que, de acuerdo con lo que se observa aquí, la impedancia de entrada es de 1 megaohm con una capacitancia de 24 picofarados. Esto significa que cuando nosotros conectamos el instrumento a algún sistema, prácticamente no lo perturba porque este tiene una impedancia muy alta, 1 megaohm. Es decir, una impedancia que en teoría se debería de acercar a un valor cada vez más grande. Entonces, cada vez que ocupemos un dispositivo, debemos de asegurarnos que el dispositivo no afecta al experimento que queremos medir. En este caso, 1 megaohm hace que el instrumento quede totalmente aislado del sistema que deseamos medir. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en los siguientes videos va a ser el uso de este osciloscopio para medir algunas oscilaciones. Muchas gracias. Gracias, profesor Barrera.